Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. En esta ocasión les voy a presentar un video que es continuación de uno que había hecho ya hace tiempo. Era un video sobre el cálculo del capacitor en un rectificador RS alimentado pues con la señal de corriente alterna normal que nos llega a nuestras casas, la de 120 volts con una frecuencia de ZHz que es de baja frecuencia. Y bueno, pues el cálculo de ese capacitor, que lo había demostrado en ese video, era algo complicado. Y bueno, pues si se habrán seguido mis otros videos que tengo, recientemente publiqué varios videos en los que explico por qué ese tipo de topología de conectar un rectificador RC directamente a la red eléctrica no es una buena idea. Porque estamos conectando una fuente de voltaje con otra fuente de voltaje, la de alterna de nuestras casas con la del capacitor. Y bueno, pues eso lo explicaba en mis videos de cómo conseguir rectificadores con alto factor de potencia diciendo que eso no era una buena idea. Tan no es buena idea que en el video donde calculaba yo ese capacitor, pues las ecuaciones eran un poco complicadas. Y lográbamos, pues sí, calcular el capacitor, diseñarlo y hacerlo que funcionara como queríamos, pero insisto, eso no era una buena idea estar conectando dos fuentes de voltaje paralelo con valores diferentes. Sin embargo, hay que recordar que ese es uno de los rectificadores más utilizados, o era de los más utilizados, y es de los que más se enseñan en las escuelas. Es por eso que presentamos el diseño del mismo y encontramos pues una serie de desventajas, aunque recordemos cuál es la principal ventaja de ese circuito, su sencillez y su economía. Requiere solamente cuatro diodos y un capacitor y con eso podemos hacer ya un rectificador que nos convierta una señal de alterna en corriente directa. Sin embargo, pues continuando de por qué eso no era una buena idea, en este video vamos a calcular la corriente que ese tipo de rectificadores demanda a la red eléctrica. Y es una corriente pues bastante elevada. Lo vamos a ver, lo vamos a analizar, lo vamos a calcular como debe de ser con las ecuaciones correspondientes. Y bueno, pues vamos a demostrar qué tan grande es esa corriente. Eso ya me lo habían preguntado algunos usuarios de mi video anterior sobre el cálculo del capacitor en el rectificador RC y ahora en este video les vamos a dar respuesta. Bienvenidos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? En este video vamos a evaluar la corriente demandada a la red eléctrica cuando se utiliza un rectificador formado por una resistencia y un capacitor en paralelo, de los más comunes. También vamos a analizar por qué este tipo de arreglo provoca un muy bajo factor de potencia en la red eléctrica. Y finalmente, pues vamos a analizar también por qué este tipo de arreglo requiere un capacitor electrolítico, es decir, un capacitor muy grande. Muy bien, primero vamos a recordar un poco. Ya les había comentado que el cálculo de este capacitor en este tipo de rectificador formado por cuatro diodos, un capacitor y una resistencia, ya lo habíamos analizado en el video cálculo del capacitor de filtrado en un rectificador monofásico. Les recomiendo mucho que lo vean, es muy interesante y vienen las ecuaciones para calcular ese capacitor con una precisión sorprendente. Bueno, vamos a retomar el análisis que hicimos en ese video para el cálculo de la corriente. De hecho, vamos a basarnos en los mismos datos para las simulaciones para poder validar los cálculos que vamos a presentar a continuación. Aquí estamos considerando pues que nuestra señal de alimentación es una fuente de voltaje ideal con un voltaje máximo que vamos a llamar BP. Aquí lo estamos representando en esta figura. Aquí está BP. La señal que estamos viendo aquí es la señal de alterna ya rectificada y es la que va a entrar a nuestro arreglo de capacitor con resistencia, que es esta que vemos aquí. Y bueno, pues es una señal sinusoidal con una frecuencia angular omega a una frecuencia de, pues vamos a considerar de 60 Hz, que es la que nos llega a nuestras casas. Acuérdense que vivimos en México. Y bueno, pues vamos a tener nosotros, o nos va a analizar, nos va a interesar evaluar los periodos en los cuales este capacitor se va a estar cargando. Y el periodo que nos interesa, pues aquí lo vamos a ver. Bueno, aquí marcamos en rojo el momento en que el capacitor se descarga. Y el periodo que nos va a interesar mucho es este que está aquí, el tiempo que llamamos TC o tiempo de carga, que es cuando este capacitor se va a estar cargando de la red eléctrica. Uy, perdón, ahí está. De repente como que me se regresa al Canva. Muy bien. Para esto nosotros vamos a simplificar nuestro circuito que teníamos con diodos. Vamos a suponer que son diodos ideales.
Y bueno, pues como nos interesa solamente ese tiempo de carga que aquí lo marqué en un área sombreada, bueno, pues podemos sustituir el puente de diodos y también la fuente por una señal de voltaje rectificada, que la voy a representar aquí con este VCA y esta señal sinusoidal, que va a estar alimentando directamente al capacitor y a la resistencia de carga. Entonces, nos interesa solamente analizar esta pequeña área sombreada. ¿Por qué? Pues porque es cuando el capacitor se va a estar cargando y es la corriente que va a estar demandando este capacitor a la red eléctrica la que me interesa calcular. Va a ser un proceso un poquito complicado, pero nada fuera del otro mundo. Y bueno, pues aquí lo vamos a visualizar. Entonces, este tiempo llamado TC es el que nos interesa, es el que vamos a acuciar para este circuito equivalente. Pero si notamos algo interesante es que aquí estamos agregando una resistencia en serie con el capacitor. Esta resistencia es la resistencia equivalente, también se le llama resistencia serie equivalente, RSE, del capacitor que lleva. Hay que recordar que en la vida real los capacitores no son ideales, tienen una resistencia interna asociada a ellos. Y sobre todo si son electrolíticos, pues suele ser no despreciable, hay que considerarlo. No solo hay que considerarlo porque no es despreciable, sino porque gracias a esa resistencia es que podemos conectar dos fuentes en paralelo, como vemos aquí, la del capacitor, que se va a comportar como una fuente de voltaje en paralelo, con la fuente de voltaje rectificada que viene de mi puente de Dios. Entonces, esta resistencia se va a encargar de limitar la corriente con la cual se va a estar cargando nuestro capacitor que hemos colocado. Vamos a manejar estas variables. La corriente que entrega nuestra fuente de alterna, o nuestro rectificador que estamos llamando ICA o la corriente de corriente alterna. La corriente de carga al capacitor que vamos a llamar IC. Tenemos la corriente que pasa por la resistencia que vamos a llamar IR. Y el voltaje en la carga que vamos a llamar VR. Muy bien. Pues comenzamos este análisis intentando evaluar la corriente IC, que es la que va a cargar el capacitor, es la que nos interesa por ahora. Y bueno, pues es relativamente fácil, teniendo este circuito equivalente, plantear una ecuación diferencial que nos refleje el comportamiento de esta red, de esta malla. Y bueno, pues vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff solamente a esta primer malla que está aquí sombreada, formada por la fuente de alimentación, la resistencia interna del capacitor y la capacitancia del capacitor C. Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff aquí, pues vamos a tener que el voltaje rectificado de la fuente de alimentación VAC, pues va a ser igual a la caída de voltaje que hay en la resistencia RS, la cual vamos a representar como la corriente IC, que es la carga del capacitor por la resistencia RS, más el voltaje que va a haber en el capacitor y que vamos a llamar BC. Estos son voltajes instantáneos, todo esto aquí es instantáneo. Así es que, ¿cómo evaluamos el voltaje en el capacitor? Bueno, pues recordemos la definición de la capacitancia. El voltaje en un capacitor se puede calcular con esta expresión, que es 1 entre la capacitancia, la integral de la señal de corriente que pasa por el capacitor en un tiempo determinado. Obviamente, esta es una integral indefinida, pero podemos evaluar aquí que esta integral se va a evaluar posteriormente. De hecho, no la vamos a evaluar. ¿Por qué? Pues porque primero necesitamos resolver la ecuación diferencial que nos está resultando aquí. Y para obtener esa ecuación, pues vamos a eliminar esta integral y vamos a derivar toda esta expresión. De tal manera que nos va a quedar la derivada de lo que está a la izquierda, que es la derivada del voltaje de corriente alterna, y eso va a ser igual a la derivada de todo lo que esté del lado derecho, que va a ser la derivada de esta corriente IC, que estamos llamando IC' por la resistencia RS, y la derivada de una integral, bueno, pues se cancela la integral con la derivada y solamente nos queda la corriente que está pasando por el capacitor, perdón, aquí me faltó un subíndice C, la corriente que pasa por el capacitor entre la capacitancia. Entonces, vamos ahora a sustituir aquí en esta ecuación que hemos obtenido la derivada de la corriente en el capacitor. Entonces, no miento, perdón. Lo que vamos a sustituir es la derivada del voltaje de corriente alterna. Aquí podemos considerar, por ejemplo, que esta RS la podemos aplicar también aquí en este término que es IC entre C multiplicando arriba y abajo.
De ahí factorizamos RS para que lo podamos pasar del otro lado dividiendo, como vemos aquí. BCA' entre RS. Pero recordemos que BCA' pues es la derivada de la función seno que está alimentando este circuito. Y la derivada de una función seno, de la que definimos anteriormente, pues va a ser eh, precisamente la derivada de un seno es un coseno por la derivada de lo que está dentro, que va a ser omega. Entonces nos va a quedar omega por el voltaje pico, este que tenemos acá, por el coseno de omega t, dividido entre RS. Y esto va a ser igual a estos términos que ya tenemos acá, que es la derivada de la corriente en el capacitor más la corriente en el capacitor entre la resistencia del capacitor y su capacitancia. Aquí ya nos queda una ecuación diferencial, pero es una ecuación diferencial muy sencilla. Vamos a resolverla. Podemos observar que es una ecuación diferencial lineal de primer orden con coeficientes constantes. Y bueno, pues estas ecuaciones diferenciales lineales de primer orden ya tienen una solución general. Y la solución general la podemos encontrar en cualquier libro de texto de ecuaciones diferenciales. Y nos indica que esa corriente en el capacitor va a ser igual a el número E elevado a la menos T sobre RSC, recordando que RS es la resistencia interna del capacitor y C su capacitancia, multiplicado por todo este término, que va a ser la integral de la frecuencia angular omega BP coseno de omega t entre RS por E a la T sobre RSC dt. Y como estamos integrando, hay que agregar este término que va a ser muy importante, que es la constante de integración, y le estamos llamando K. Muy bien. Esto lo podemos expresar de esta manera alterna, que es multiplicando el exponencial por todo esto que está aquí adentro, y nos queda esta expresión. No lo voy a leer, está un poquito larga, pero ustedes lo pueden ver aquí. Muy bien. Entonces, esta integral que nos queda, pues la podemos resolver, es muy sencilla. Es la integral de un coseno multiplicado por e a la t sobre rsc. Bueno, este tipo de integral, pues se puede resolver de varias formas. Una es por medio de este, pues, integración por partes, o pues podemos usar algún software matemático de los que hay tantos, o le podemos preguntar a cualquier inteligencia artificial, ya casi todas resuelven matemáticas, que nos dé la solución, y aquí tenemos esa solución de esta integral, y nos queda la ecuación final ya completa. Entonces, pues al principio quizás nos espante un poco, ¿no? Porque se ve un poco grande. Vamos a tener que va a ser este término constante, que es omega BP entre RS, por E a la menos T sobre RSC, multiplicado por todo esto, que tiene por aquí un seno, un coseno, dividido sobre omega RSC cuadrada más 1, y por acá todavía la constante de integración por una exponencial. Sí se ve un poquito fea, está un poquito grande, pero se puede simplificar. La podemos exponer de una manera más sencilla utilizando identidades trigonométricas. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a primero hacer un cambio de variables usando variables comunes. Por ejemplo, recordemos que en los análisis fasoriales es común definir a los capacitores como reactancias capacitivas, donde a esa reactancia se le llama XC y es igual a 1 entre omega C. Vamos a usar ese concepto para que se simplifique un poquito la expresión, y sustituyendo este término o esta definición en la ecuación anterior nos queda esta que tenemos aquí. Sigue viéndose un poquito desagradable, un poquito grande. Sin embargo, pues también, como les decía, podemos irla simplificando poco a poco. Para entrada, vamos a simplificar este término de seno, coseno entre este denominador que está entre corchetes, y vamos a simplificarlo un poco más. Aquí, por ejemplo, vamos a empezar un proceso de simplificación de solamente de ese término que está entre corchetes, aquí está. Y lo primero que hacemos pues es factorizar, bueno, hacer esta operación que está aquí en el denominador de rs entre x al cuadrado más 1 y de expresarlo de esta manera, hacer el desarrollo. ¿Para qué? Pues para que tengamos este término que se llama 1 entre x en el numerador, y vamos a tener también 1 entre x en el denominador, y lo vamos a poder eliminar. Al eliminarlo nos queda esta expresión, que va a ser xc sobre la raíz cuadrada de rs cuadrada más x al cuadrado, multiplicado por lo que está entre corchetes, que es un seno y un coseno, con nuestros coeficientes que vemos aquí. Estos coeficientes tienen una característica interesante, de que el denominador es el mismo en los dos. Aquí nos queda en el numerador la resistencia interna del capacitor, y acá en el caso del coseno
la reactancia del capacitor y los dos tienen el mismo denominador. Cuando tenemos expresiones de este tipo con el mismo denominador, pues podemos hacer uso de un truco matemático muy interesante, que es, pues vamos a representarlo por medio de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo como este que vemos aquí, donde vamos a tener que el cateto, bueno, el ángulo es este, el cateto adyacente al ángulo lo vamos a definir como la resistencia interna del capacitor, el cateto opuesto como la reactancia del capacitor, y por lo tanto la hipotenusa de este triángulo va a ser la raíz cuadrada de xc cuadrada, bueno, del término del cateto opuesto, que es xc cuadrada, y más el cuadrado del cateto adyacente, que es rs al cuadrado. Esto pues básicamente es el teorema de Pitágoras. Nuevamente, haciendo un uso de algunas identidades trigonométricas típicas de este triángulo, pues tenemos las siguientes definiciones. El seno de este ángulo va a ser igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. Aquí está el cateto opuesto, que es xc, entre la hipotenusa, que es la raíz de rs cuadrada más xc al cuadrado. Y bueno, pues también podemos definir el coseno de este ángulo, que va a ser el cateto adyacente, que es rs entre la hipotenusa, que es la raíz de rs al cuadrado más xc al cuadrado. ¿Y cuál sería la definición de este ángulo? Pues usamos el concepto de tangente. La tangente de este ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Despejamos el ángulo y el ángulo va a ser la tangente inversa de la reactancia capacitiva entre rs. Con estas definiciones que acabamos de obtener, las podemos sustituir en la expresión que teníamos anteriormente entre corchetes. Aquí está esa expresión que teníamos anteriormente con los términos que habíamos definido. Y si sustituimos ahora estas definiciones que acabamos de tener por este triángulo rectángulo, nos queda esta expresión más sencilla. Por ejemplo, este término rs entre la raíz de rs cuadrada más xc, pues básicamente es el término que tenemos aquí como el coseno del ángulo. Y este término que era xc entre la raíz de rs cuadrada más xc cuadrada es el seno de este ángulo. Entonces hacemos esa sustitución y bueno, pues nos queda aquí como el coeficiente común, lo que es la reactancia capacitiva entre la raíz de rs más xc al cuadrado. Bueno, pues esta expresión es una identidad trigonométrica que es el seno de la suma de dos ángulos. Eso lo podemos encontrar en libros de texto. El seno de la suma de dos ángulos es precisamente esta expresión que tenemos aquí, por lo que lo sustituimos y obtenemos pues esta expresión que mencionaba entre corchetes más sencilla. Y sustituyendo esta simplificación de entre corchetes en la expresión original, pues ya tenemos lo que es nuestra corriente en el capacitor de una manera pues ya no tan complicada como la que habíamos visto anteriormente, pues que va a ser el voltaje pico que se está aplicando al capacitor entre la raíz de x al cuadrado más rs cuadrada por el seno de omega t más teta, donde teta es la tangente a la menos 1 de xc entre rs. Y esto sumado por la constante de integración, que todavía no la encontramos, multiplicada por el número e a la menos t sobre rs sobre c. Sigue siendo una ecuación no muy amigable, pero pues ya está más simplificada que las que habíamos visto anteriormente. Ahora, es importante encontrar ese valor de esa constante k que no hemos encontrado todavía. Y bueno, lo que se hace para encontrar ese valor es encontrar condiciones iniciales de la expresión general que tuvimos anterior para encontrar una solución particular que corresponda al valor de esa constante k. ¿Y cuál es la condición inicial que nosotros tenemos? Bueno, pues aquí está. Retomemos nuestra gráfica que hemos estado manejando del voltaje aplicado a la red RC, que es este voltaje rectificado, y mencionábamos que nos interesa el área sombreada, que es el tiempo TC o el tiempo de carga del capacitor. Y podemos observar aquí que justo en este instante, cuando empieza TC, que es cuando deja de descargarse el capacitor y se empieza a cargar, es en ese momento que el voltaje en la red que teníamos era el voltaje mínimo correspondiente al rizo que va a tener el voltaje en ese capacitor. Ahora, para las condiciones iniciales, vamos a necesitar calcular la corriente en el capacitor justo en este instante de tiempo, en el instante que está terminando el tiempo TS. Entonces,
hay que evaluar cómo va a ser la corriente en el capacitor justo en ese momento. Para esto hay que recordar que mientras el capacitor se estaba descargando, la corriente de alterna que alimentaba al capacitor de la resistencia era cero. No estaba alimentando al capacitor. El capacitor se estaba descargando a través de la resistencia de carga. Por lo tanto, la corriente en el capacitor justo en ese momento Persona era detectada en igual cuartos. a la corriente que está pasando a través de la resistencia de carga. O sea que podemos decir que la corriente en el capacitor es igual a la corriente que pasa por la resistencia de carga, pero pues con un voltaje negativo, porque se está descargando el capacitor hacia la resistencia de carga. Y el voltaje que hay en ese momento en el capacitor le podemos llamar VCA en el tiempo TS, cuando ya concluyó el tiempo TS. Y como esto es la corriente en la carga dividido entre la resistencia de carga. Pero este voltaje, ¿cuál es? Pues ese voltaje es este que vemos aquí, miren. Aquí está el punto en que termina TS y ese voltaje es el voltaje mínimo que va a haber en nuestro rectificador. Así es de que podemos entonces obtener esta expresión de que la corriente en el capacitor al término del tiempo TS va a ser igual al voltaje mínimo que va a haber en nuestro capacitor, en la carga, es también paralelo, dividido entre la resistencia de carga. Entonces, esta condición inicial la sustituimos en la ecuación que habíamos obtenido anteriormente. Aquí hacemos esa sustitución. Aquí tenemos que la corriente en el capacitor es menos el voltaje mínimo entre R. Sustituimos en todos los lados donde está el tiempo como el tiempo TS, que es un valor conocido. Ese tiempo TS, recuerden que ya lo habíamos calculado en nuestro video anterior. Y bueno, pues entonces de aquí tenemos puras variables conocidas, en principio. Y la única variable que no conocemos es la constante K. Así es que hay que despejarla de aquí. Y aquí está el despeje. Aquí tenemos ya la constante K despejada y vemos que va a depender de variables que ya conocemos o que ya vamos a conocer. El tiempo TS, la capacitancia, la resistencia serie, el ángulo teta que depende de esos valores, la frecuencia angular, el voltaje pico, todos son valores conocidos por lo que ya tenemos una expresión matemática para esta constante y la podemos evaluar para condiciones dadas. De tal manera que al final, pues ya tenemos ahora sí la corriente Persona final detectada en que va a cuartos. estar cargando al capacitor. Y bueno, pues esa corriente va a ser igual a la que ya teníamos anteriormente, BP sobre raíz de XC cuadrada más RS cuadrada, seno de omega T más teta, más esta constante que no la pongo completa porque si no me quedaría una ecuación muy larga, pero aquí la tenemos esa expresión de la constante K por el número E evaluado a la menos la reactancia XC por omega T entre RS. Entonces, la parte más complicada era calcular esta corriente del capacitor. Ya la tenemos de una manera simplificada, junto con su respectiva constante de integración. Por lo tanto, podemos entonces calcular ahora finalmente la corriente total que le vamos a demandar a la fuente de voltaje. Esta corriente ICA. Ya tengo la corriente en el capacitor, entonces la corriente ICA va a ser igual a la corriente en el capacitor más la corriente que pasa por la resistencia de carga. Es que esa corriente en resistencia de carga no la hemos calculado, pero es muy fácil de calcular. Es el voltaje que se está aplicando a la resistencia, que es, en este caso, si podemos ver, es exactamente el mismo voltaje de la fuente de alimentación dividido entre la resistencia de carga. O sea, BP seno de omega T sobre R. Entonces, ahora sí, ya tengo todo. La corriente en el capacitor, la corriente en la resistencia y la suma de esas dos me va a dar la corriente de la fuente de voltaje. Esa corriente pues va a tener valores diferentes en función de si se está cargando o no el capacitor. Por ejemplo, en el tiempo, aquí bueno, aquí lo tenemos ya. Aquí ya estamos abreviando los distintos tiempos en los que se va a estar cargando este capacitor. Y la corriente que vamos a demandar a la fuente de alimentación, que va a ser la suma IC más IR. Por ejemplo, ya sabemos por el análisis que hemos hecho en el video anterior, que durante el tiempo de 0 a TS, el capacitor se está descargando a través de la resistencia de carga y los diodos impiden que la fuente de alimentación cargue al capacitor. Por lo tanto, la corriente que pasa a través de los diodos es cero. Así es que la corriente que entrega la fuente de alimentación es cero durante ese intervalo, de 0 a TS. Después tenemos durante el tiempo desde TS hasta un cuarto del periodo, que es cuando la señal de voltaje llega a su valor máximo, acuérdense que es un seno,
Es durante este periodo que el capacitor se va a estar cargando a través de la fuente de alimentación. Y aquí es donde entra la ecuación que hemos estado determinando, que va a ser la corriente en el capacitor, que es esta que acabamos de definir, más la corriente que se está entregando a la carga, que es esta que viene acá. La suma de esas dos corrientes me va a dar la corriente total que se está demandando a la fuente de alimentación. Una vez que el capacitor se carga completamente, los diodos dejan de demandar corriente, bueno, se policen inversamente e impiden que la fuente entregue energía al capacitor. Por lo tanto, otra vez, desde la mitad del periodo, desde la cuarta parte del periodo, T entre 4 hasta la mitad del periodo, más ese tiempo TS, la corriente va a ser de cero. Y después se repite, pero con la señal o el semiciclo negativo de la señal de voltaje de corriente alterna. Es decir, vamos a tener otra vez que el capacitor se va a cargar ahora con el semiciclo negativo y por eso ahora la corriente que vamos a demandar pues es la misma pero con signo negativo. Aquí se ven los signos, ¿verdad? Y va a ser el periodo desde la mitad del periodo más TS hasta 3/4 del periodo. Y nuevamente después, desde 3/4 del periodo hasta T, los diodos impiden que la fuente de alimentación cargue el capacitor y otra vez es cero la corriente demandada. Entonces ya tengo aquí la expresión matemática para calcular por partes la corriente que vamos a demandar a esta fuente de corriente alterna. Va a haber momentos en que va a ser cero, aquí lo podemos ver, y va a haber momentos en que va a ser positiva y va a ser negativa. Aquí tengo las expresiones para el caso positivo y para el caso negativo. Ahora lo que sigue es validar esta expresión. ¿Cómo lo vamos a validar? Pues con una simulación. Vamos a hacer el cálculo de esta corriente. Primero en un software matemático. Yo lo hice en Excel, que se me hace más fácil. Pues lo pueden hacer en cualquier otro software, en MATLAB, Matemática, lo que ustedes quieran. Y después de que se calculó o se graficó esas ecuaciones de corriente, las vamos a comparar con una simulación que hicimos en Spice, bajo datos ya conocidos. Y los datos que vamos a usar, insisto, son los mismos que usamos en el video anterior del cálculo del capacitor. Aquí en esta tabla resumo esos valores que habíamos obtenido en nuestro video anterior. Y aquí lo que está cambiando, bueno, pues es que, no, ya lo habíamos usado antes. Vamos a suponer que tenemos una resistencia externa del capacitor de 0.18 ohms. Habíamos calculado en nuestro video anterior un capacitor, una capacitancia de 337.4 microfaradios. Habíamos agregado una carga de 180 ohms. Y bueno, pues con estos datos puedo calcular el ángulo de desfasamiento. Ese ángulo que calculamos con nuestro triángulo rectángulo y nos dio de 1.54 radianes. También conociendo el capacitor y la frecuencia, recordemos que esto se hizo a 60 Hz, a la frecuencia de línea. Entonces, con esa frecuencia podemos calcular la reactancia capacitiva XC, que nos dio de 7.87 ohms. También en el video anterior dimos las expresiones para calcular el voltaje mínimo en función de un rizo dado. Para el rizo que propusimos en ese video, el voltaje mínimo venía dado por esta ecuación y nos había resultado de 160.2 volts. Con esto también puedo calcular el tiempo en el que se va a estar cargando el capacitor, que era el tiempo TS. Pero expresar un tiempo en segundos a veces no es muy ilustrativo. Es mejor expresarlo en grados. Entonces, ese ángulo durante el cual va a estar conduciendo nuestra fuente de alimentación, va a estar entregando a la carga, pues se calcula básicamente multiplicando omega por el tiempo de carga, que es TC. Entonces, multiplicando omega por ese tipo TC, que ya lo conocíamos del video anterior, nos da un ángulo de conducción de 0.473 radianes. Y tenemos también el punto exacto, el momento en el que empieza a conducir nuestro puente de diodos. Ese tiempo TS que habíamos usado para las condiciones iniciales, si lo multiplicamos por omega, pues me da el ángulo en que empiezan a conducir los diodos. Y ese ángulo, para los datos que tenemos, nos dio de 1.097 radianes. Y finalmente calculamos la constante K con esa ecuación un poquito larga que habíamos puesto. Y pues resulta un dato muy interesante que es un valor negativo, pero además muy grande. El valor que yo obtuve para esa constante K con las expresiones que desarrollamos fue de menos 8.148 por 10 a la 21. O sea, es enorme su valor. Es un valor negativo
pero muy, muy grande. Ni hablar, fue el que nos dio. Y para validar que estos cálculos que hicimos están bien, pues hay que verificar con la simulación en PSpice. Esto lo simulamos en Spice. Y aquí están los resultados que obtuvimos. Aquí tengo yo la gráfica de mi corriente. Aquí tenemos en el eje de las X los grados, es decir, desde un cuarto de periodo, por ejemplo, de 0 a 90 grados. ¿Por qué me interesa un cuarto de periodo? Porque el resto del tiempo se repite la misma señal. Es repetitiva, entonces me interesa nada más de 0 a 90 grados. Y aquí tengo yo pues que los diodos se empiezan a conducir en el ángulo de 63 que habíamos calculado hace un momento. Empieza a circular corriente en el puente de diodos. Para los datos que tenemos llega a un pico casi de 10 amperes, no lo alcanza. Y después empieza a descargar el capacitor hasta llegar a los 90 grados, que es cuando alcanza el voltaje máximo. Aquí están los 90 grados y bueno, pues llega a este valor. Este circuito lo simulamos en Spice y medimos la corriente que entregaba la fuente de alimentación. Y bueno, pues aquí está la gráfica correspondiente. En esta simulación en Spice, obviamente el eje de las X está en tiempo, en milisegundos en este caso. Y bueno, pues yo lo verifiqué y efectivamente los tiempos de inicio y final coinciden. Pero lo más interesante es que, bueno, pues con cálculos teóricamente yo había calculado que este pico de corriente era de 9.74 amperes y en simulación me salió de 9.26 amperes. Bueno, hay que recordar que estas pequeñas diferencias se pueden deber a que yo hice los cálculos asumiendo que los diodos eran ideales. Sin embargo, en Spice, pues ya no son ideales y hay una pequeña caída de voltaje en ellos, por lo que es de esperarse que la corriente fuera un poquito más pequeña en la simulación. Aún así, la diferencia no es muy grande. De hecho, tenemos un error entre una y otra del casi el 5%, lo cual es bastante aceptable y nos indica que los cálculos que hicimos pues son válidos. Así es que estas ecuaciones que acabamos de presentar las pueden usar con total confianza para estimar la corriente pico que van a demandar a la fuente de alimentación en un rectificador RC. Muy bien, ya encontramos la ecuación, ya la validamos. Ahora vamos a ver qué implicaciones tiene esa corriente. Aquí, trabajando ya directamente en Spice, pongo una comparación entre las potencias. Ya estas no son señales de voltaje, son potencias. Por ejemplo, aquí en la gráfica superior estoy graficando la potencia instantánea que nos está entregando la fuente de alimentación. Aquí lo vemos, los watts de la fuente de alimentación que se llama V1. Y bueno, pues se parece mucho a la forma de onda de corriente, lo cual es lógico porque cuando multiplicamos voltaje por corriente, pues la potencia, si la corriente es cero, la potencia va a ser cero, igual que en el caso de la corriente. Y solamente se va a entregar potencia cuando haya corriente y voltaje simultáneamente. Entonces, aquí está la potencia instantánea entregada por la fuente de alimentación y podemos observar que entrega un pico de potencia, ojo, de potencia, no de energía, de 1.547 kilowatts. O sea, bastantita, ¿verdad? Y bueno, pues esta señal la comparo aquí con el voltaje de la fuente de alimentación, que es una señal sinusoidal a 60 Hz. Y bueno, pues lo que notamos es eso. Tenemos aquí lo que, bueno, perdón, aquí tengo corriente, aquí sí es corriente y voltaje. Aquí vemos que cuando hay una superposición de corriente y voltaje, entonces hay potencia, pero cuando la corriente es cero, pues no tenemos potencia entregada por la fuente. De aquí ya vemos que la potencia entregada por la fuente es pulsante. O sea que entra picos de energía durante este tiempo de conducción y después ya no entrega nada. La potencia es cero entregada. Entonces va a haber una relación muy interesante entre el pico de potencia que estamos demandando a la fuente de alimentación y la potencia promedio que entregamos a la carga. Por ejemplo, aquí estamos anotando el dato de que la potencia promedio que estábamos entregando a la carga era de 180 watts, pero ¿cuánto demandábamos a la fuente? Pues para este ejemplo en particular, estábamos demandando un pico de potencia de 1.5 kilowatts, 8.6 veces mayor. Entonces, si yo necesito alimentar una carga con 180 watts, necesito una fuente de alimentación que sea capaz de entregarme picos de potencia casi 9, a veces 10 o más veces la potencia promedio. Eso
quiere decir que yo necesito una fuente de alimentación con una capacidad 10 veces mayor, casi 10 veces mayor que la potencia que realmente voy a entregar a mi casa. Pues eso claramente se va a reflejar en un bajo factor de potencia. ¿Por qué? Pues porque estoy demandando picos de energía muy grandes comparados con la energía que realmente entrego a la carga. Y eso se le conoce como el problema del factor de potencia. Significa que vamos a tener factores de potencia muy bajos utilizando este tipo de circuitos que van a demandar fuentes de energía muy grandes. Si yo estoy trabajando con circuititos muy pequeños de 100, 200 watts y los conecto a la red de mi casa donde el transformador de distribución es capaz de darme hasta 3 kilowatts o más, pues no hay tanto problema. Pero si yo quisiera entregar a cargas con potencias ya de 1 kilowatt o más, entonces el transformador de distribución de mi casa va a estar sufriendo, vamos a tener problemas. Y esto se vuelve peor si usamos energías renovables. Con energías renovables ya no voy a demandar yo energía a la Comisión Federal de Electricidad, lo voy a demandar a unos paneles fotovoltaicos, a un sistema eólico o algo renovable, y la capacidad de esos sistemas de energías renovables va a tener que ser 10 o más veces la energía que realmente voy a entregar a mi carga, lo cual es económicamente inviable. Y esa es una de las principales razones por las que estos circuitos no se recomiendan para potencias grandes y, como repetí desde el principio, son una muy mala idea. Tener circuitos rectificadores directos, conectar fuentes de voltaje con fuentes de voltaje en paralelo, no es buena idea. Otro problemita es que si yo quiero tener un rizo pequeño, eso va a implicar un capacitor grande. Por ejemplo, aquí estoy retomando del video anterior. Calculábamos una constante de tiempo que era el producto de la capacitancia del capacitor que estábamos agregando por la resistencia de carga. Podría haber agregado el capacitor, pero son proporcionales. Pero aquí lo graficaba en función del voltaje de rizo que íbamos a tener. Y el punto interesante a tomar aquí en cuenta es que si el voltaje de rizo disminuye, vamos a irnos al caso extremo de que sea de cero, esta constante de tiempo y por lo tanto el capacitor se me va a infinito, idealmente. O sea, un rizo de cero es un capacitor infinitamente grande. ¿Por qué? Analicémoslo físicamente. Eso significa que yo necesito, vamos a hacer una analogía con agua, el equivalente a una presa llena de agua enorme, gigantesca, para que las variaciones en el nivel de la presa en función del agua que está entregando sean prácticamente despreciables. Así de ese tamaño sería la capacitancia para conseguir un rizo muy, muy pequeño, lo cual no es viable, es imposible. Lo que se hace en la práctica es que sí se colocan capacitores grandes, no infinitos, pero sí grandes, para tener rizos de 1, 2, 3%, 5%, 10%. Pero implica capacitancias muy grandes para tener rizos pequeños. Este es otro problema, otra gran desventaja de este arreglo, de este rectificador, que va a hacer su trabajo, me va a dar una señal de CD, pero a costa de un factor de potencia muy bajo y de una capacitancia exageradamente grande. Y eso nos lleva a que muchas veces en los circuititos sencillos pues usan los capacitores que son capaces de tener grandes capacitancias, que son los electrolíticos. Y en su contra, pues este tipo de capacitores tienen vidas útiles más corta que los no electrolíticos, los cerámicos o los de poliéster, cualquier otro. Entonces, sí hay una relación aquí entonces entre la vida útil de un circuito y el tipo de topología que se esté usando. Entonces ahí tenemos otra desventaja más. La vida útil también va a ser muy pequeña. Es por eso que este tipo de topologías, aunque se enseñan y se utilizan para circuitos demostrativos, en la vida real nadie los utiliza. Tienen demasiadas desventajas y son muy complicados. En resumen, vimos que los circuitos rectificadores con resistencia y capacitor que se conectan directamente a la fuente de voltaje van a tener varias desventajas. Número uno, la corriente máxima demandada a la fuente va a ser muy grande comparada con el valor eficaz de dicha corriente. Y eso se refleja en potencias. Esto tiene por consecuencia que la potencia máxima que va a entregar la fuente va a ser también muy grande comparada con la potencia promedio que consume la carga, lo cual redunda en un factor de potencia muy, muy bajo. Y por otro lado, que se requieren capacitancias muy grandes para tener rizos pequeños,
llevando muchas veces al uso de capacitores electrolíticos que tienen una vida útil más corta que los capacitores cerámicos o de poliéster o de cualquier otro material. Entonces, son muchas desventajas contra la sencillez del circuito, que es muy simple, con muy pocos elementos, pero sí es la peor solución que puede haber para rectificar. Y en conclusión, como les decía, en la práctica, pues no se usa este circuito, son datas las desventajas que no se usa. Y en su lugar se usa variantes del mismo, que básicamente son, muchos de ellos son convertidores de CD a CD, que se les llama correctores del factor de potencia, porque lo que hacen es evitar que se tengan estos factores de potencia tan bajos, estas demandas de potencia que ya vimos tan malas, y bueno, pues que optimicen la demanda de energía de la fuente. Así es que sí, con esto terminamos el análisis de este circuito. Es un circuito muy sencillo, muy fácil de implementar. Su análisis matemático, ya pusimos las ecuaciones, no es tan, bueno, es sencillo también, ya vemos que no es tan complicado y tiene bastantes desventajas.